judío pasa a una vida en exilio y se dispersa por todos los continentes, por todos los países y regiones del mundo. Me interesé en preservar el valioso edificio de la sinagoga sefaradí, que estaba algo descuidado. Aquí tenemos la Torá. Este es el código de ética del judaísmo y se llaman los rollos de Moisés. Mi nombre es Yaya Ben Dabudara, soy director de Bereshit, la experiencia judía, que es una iniciativa que conecta personas con la historia y la cultura judía del Uruguay. Hoy estamos aquí en el templo de la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, el templo Bet Israel, en la ciudad vieja de Montevideo. Para hablar de la comunidad sefaradí o de los sefaradíes en Uruguay, en realidad tenemos que ir un poquito más atrás y tenemos que hablar de cómo se dividió el mundo judío en el año 70, después de lo que fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén. En ese momento es donde surge la diáspora judía. El pueblo judío pasa a una vida en exilio y se dispersa por todos los continentes, por todos los países y regiones del mundo. Los sefaradim se asientan en la zona de la península ibérica, básicamente, la cuenca del Mediterráneo, norte de África, desarrollan allí su vida, tienen momentos de auge y prosperidad, tienen momentos también de conflicto y persecución y van a terminar siendo expulsados en 1492. Ese es el momento más trágico, digamos, para la colectividad sefaradí, que debe abandonar por orden de los reyes católicos y con la persecución de la Inquisición española el reino y dispersarse hacia otros lugares. Si tenemos que hablar de la presencia sefaradí en Uruguay, tenemos que hablar básicamente de dos periodos. Un primer periodo es la época colonial, ¿tá? Y ahí nos tenemos que ir hasta el siglo XVII y hablamos de la fundación de Colonia del Sacramento, porque con los portugueses que llegaron con Manuel de Lobo, había muchos que eran criptojudíos o judeoconversos, personas que habían sido convertidas forzosamente al cristianismo varios siglos atrás, que habían tenido que abandonar esa Portugal, que se asentaron en distintos lugares y terminan llegando con Manuel de Lobo a fundar Colonia. Después, en la Montevideo colonial, también tenemos algunas pistas de presencia sefaradí. Parte lo que es Juan Carlos Gómez, acá en la Ciudad Vieja, que era conocida como Calle de los Judíos. También algunos apellidos de esos primeros españoles que llegan a Montevideo pueden tener un origen judeo-sefaradí. Después llegamos a la época más contemporánea y ahí la inmigración sefaradí empieza después de la mitad del siglo XIX, fines del siglo XIX, y ahí ya tenemos la llegada de los sefaradíes al Uruguay en distintas olas de inmigración. La mayoría de los que llega acá al Uruguay va a llegar de Turquía, aunque también van a llegar de Marruecos, de Siria, de Líbano, de Egipto, de lo que era la tierra de Israel, Palestina en ese entonces, y se van a ir asentando en todos los departamentos del Uruguay prácticamente y también en todos los barrios
de Montevideo. Los judíos que llegan a Uruguay después de la segunda mitad del siglo XIX, a final del siglo XIX y a partir de lo que fue también el fomento de la inmigración, la ley de fomento de inmigración de 1890, van a empezar a llegar en olas de inmigración, judíos de todas partes de Europa. Y podemos hablar de 5 grandes olas de inmigración, empezando a finales del siglo XIX, una segunda ola allá antes de la Primera Guerra Mundial, una tercera ola va a ser el periodo de entreguerras, una cuarta ola en los años 30 van a ser los judíos, sobre todo de habla alemana, que se estaban escapando de los regímenes nazifascistas en Europa, y la última ola van a ser la de los sobrevivientes del Holocausto, que van a llegar aquí. Uruguay fue de los países que en ese momento les abre las puertas a esos refugiados que llegan, y ahí llegamos en los años 50 al momento de mayor presencia judía en el Uruguay. Estamos hablando de unas 50.000 personas, en ese momento es el 2% de la población. Y esos judíos se dividen de acuerdo a las comunidades, a sus comunidades de origen. Entonces vamos a tener 4 grandes comunidades de origen en el Uruguay. Los judíos que vienen de Europa Oriental, los ashkenazíes, van a fundar la comunidad israelita del Uruguay. Los judíos que vienen de la zona de países de habla alemana van a fundar la nueva congregación israelita, la NSI. Los judíos que vienen de la zona de Hungría o de habla húngara van a fundar la comunidad israelita húngara del Uruguay. Y los judíos sefaradíes van a fundar la comunidad israelita sefaradí. La comunidad sefaradí tiene algunas particularidades interesantes. Primero, tenemos que hacer una diferenciación entre aquellos que llegaron de Sefarad, de la antigua Sefarad, los que hablaban, por ejemplo, el ladino o el judeo-español, de los que llegaron de los países árabes que hablaban el árabe. Ambos grupos van a llegar acá al Uruguay. Para los sefaradíes que hablaban ladino o judeo-español, fue bastante más fácil la integración al nuevo país y a la nueva cultura, porque el ladino, el judeo-español, es muy parecido a nuestro actual castellano, y por lo tanto les va a ser más fácil integrarse. Otra característica que tiene la inmigración sefaradí al Uruguay es que van a ser los primeros en llegar, y en esas primeras olas van a ser mayoría acá en Uruguay. Luego, en la segunda y tercera ola y por los años 20 y 30, se invierte la proporción de presencia judía en Uruguay y van a pasar a ser 1/3 de la colectividad. La mayoría de los sefaradim se va a instalar en la zona de la Ciudad Vieja. Y acá hay distintas explicaciones. Por un lado, era una zona que económicamente les era más fácil conseguir alguna vivienda o temporal, como fue el caso de los hoteles de inmigrantes, las casas de inquilinato, los conventillos, o después, cuando se dieron las posibilidades, también poder rentar alguna pequeña casita aquí en la zona, muchas veces compartida por más de una familia. Después estaba la proximidad con el puerto. Y eso, por un lado, les permitía tener todo tipo de trabajos temporales, y por otro lado también, salvando las distancias con el mar Mediterráneo, esto de vivir cerca del puerto, cerca del río, para muchos era hasta similar a su lugar de origen. Piensen en personas que venían de Turquía, de Grecia. La proximidad con el mar, podía haber algo de similitud en el lugar de origen. Cuando llegan los sefaradíes al Uruguay, van a tratar de recrear la vida judía que tenían en sus lugares de origen.
Y acá en la Ciudad Vieja, los sefaradíes se van a asentar en algunas calles en particular, la calle Buenos Aires, la calle Colón, la calle Alzáibar, la calle Reconquista. Podemos encontrar muchas direcciones de familias judías. Estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, 60. Otras instituciones imprescindibles para la vida judía tienen que ver con el ciclo de vida que tiene el judaísmo. No solamente ceremonias religiosas, sino también lo que tiene que ver con el final de la vida. Y una de las primeras preocupaciones de los inmigrantes cuando llegaron fue, por ejemplo, poder crear un cementerio judío. Al llegar sin mucho recurso económico, no les era posible a esos inmigrantes construir, ni siquiera comprar, ni rentar grandes lugares para oficiar de sinagogas. Entonces empezaron rezando, reuniéndose en casas particulares, y luego, a medida que fueron evolucionando, y acá ya estamos hablando de los años 30 y 40, van a ir alquilando pequeños locales aquí en la Ciudad Vieja. En la calle Buenos Aires, por ejemplo, han tenido 2 locales, y recién en el año 43 van a poder adquirir finalmente, y gracias a una campaña donde todo sefaradí colaboró con lo que podía, van a poder adquirir finalmente este terreno. Este edificio tiene 3 pisos y cada piso se construyó de acuerdo a la función que tenía que tener no solamente una sinagoga, sino la sede de una comunidad. Y la comunidad, su función es satisfacer todas las necesidades que pudieran tener sus miembros. Estamos en la sinagoga. Ahora, en hebreo, nosotros a la sinagoga la llamamos Beit Knesset, que significa casa de reunión o casa de encuentro. Y esto es interesante porque más allá de la función religiosa que puede tener la sinagoga, también es el lugar de encuentro de la comunidad o de la colectividad. Nosotros vamos a ver algunas partes del espacio físico que ejemplifican precisamente esta función social que tiene la sinagoga. La sinagoga tiene básicamente 3 grandes partes. La primera parte tiene que ver con dónde está ubicado el público, dónde se sienta el público que participa en las reuniones. En segundo lugar, la segunda parte es lo que vemos detrás de nosotros, lo que vendría a ser el escenario o la tarima. Y la tercera parte es lo que vemos más atrás, el armario sagrado, el arca sagrada, donde se guardan los rollos de la Torá. Una de las características que se mantienen en toda sinagoga tiene que ver con la ubicación de ese armario sagrado o el arca sagrada donde se guardan los rollos de la Torá. Ese armario por lo general va a estar ubicado en el extremo más oriental del edificio, mirando hacia Jerusalén. Y esto tiene una explicación práctica para las ceremonias religiosas, en donde se le pide a los feligreses que se levanten y miren hacia Jerusalén. Encima del armario encontramos representadas las 2 tablas de la ley. Dentro de las tablas de la ley podemos encontrar algunas letras hebreas, que son las iniciales de cada uno de los 10 mandamientos. Esos mandamientos que fueron entregados de acuerdo a la tradición por Dios a Moisés y de Moisés a todo el pueblo de Israel. En una sinagoga no vamos a encontrar imágenes humanas o representaciones humanas de la divinidad. No van a encontrar, por ejemplo, imágenes de santos.
que sí podemos encontrar algunos símbolos más abstractos. Y la decoración que nosotros encontramos precisamente en el armario o en los vitrós tiene que ver con esas representaciones. Quizás nos puede llamar la atención encima del armario encontrar también una figura un poco abstracta que está inspirada en la estrella de David. Y ese es otro de los símbolos que nosotros vamos a encontrar en cualquier sinagoga y en esta en particular. Y arriba del escenario es que se monta la jupá. La jupá es la estructura de tela que se prepara especialmente para los casamientos judíos. Y en este lugar se han celebrado muchísimos casamientos de la colectividad. Este templo era el lugar elegido por muchísimas parejas para casarse, incluso aquellas que no pertenecían a la comunidad sefaradí. Porque vean ustedes, el lugar es realmente muy lindo, es espacioso. Debajo había un salón de fiestas para casarse, entonces aquellas personas que se casaban aquí ya podían tener toda la experiencia de casamiento. Una curiosidad es que si bien en los últimos años no se venían realizando casamientos en el edificio, durante la pandemia sí hubo algún casamiento porque al ser un espacio que permitía una distancia social óptima, algunas parejas optaron por poder casarse aquí en el templo sefaradí. Símbolos que podemos encontrar en cualquier sinagoga en realidad, pero en esta en particular, las estrellas de David, como vemos en el fondo, la menorá o el candelabro de 6 brazos, que viene a representar el antiguo candelabro de oro que siempre estaba encendido en el antiguo templo de Jerusalén. Y son 2 símbolos típicamente judíos que podemos encontrar en toda sinagoga. De acuerdo al perfil de la sinagoga, tanto la tarima como los estrados pueden estar ubicados al fondo del salón junto al armario sagrado o en el centro de la sinagoga. Desde el estrado van a oficiar el rabino, el cantor litúrgico, pero también va a ser el lugar donde en eventos comunitarios y sociales se va a poder transmitir un mensaje desde las autoridades hacia el resto de la comunidad. Acá podemos ver claramente que hay 2 pisos en esta sinagoga. Y tradicionalmente, como esta comunidad fue creada como una congregación ortodoxa, de ritual ortodoxo, había separación entre hombres y mujeres. Por lo tanto, los hombres se sentaban abajo y las mujeres se sentaban en la galería de mujeres en el segundo piso. En los últimos años, en esta comunidad hay algunos cambios en ese sentido. Podemos ver que hombres se sientan de un lado y mujeres de otra, y arriba es mixto, o en ceremonias que no son religiosas podemos encontrar la libre ubicación de las personas. En el balcón de la galería podemos encontrar algunas inscripciones. Están escritas en idioma hebreo, que se lee de derecha a izquierda, y están todas sacadas de distintas fuentes bíblicas. Algunas las podemos encontrar en otras sinagogas en el mundo, y algunas otras son particulares de aquí porque la comunidad eligió qué frases querían que estuvieran representados en este lugar. Dentro de las inscripciones que podemos encontrar, que la comunidad eligió como dignas de estar representadas en la sinagoga, vamos a encontrar expresiones que tienen que ver con la divinidad, que tienen que ver con la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Hay una expresión en particular que podemos encontrar en prácticamente toda sinagoga, que es la que se lee aquí, que en hebreo se pronuncia como Da lifnei mi ata omed, y que significa uno debe saber ante quién está parado. Esta expresión
no solamente hace referencia a una rendición que los seres humanos deben hacer ante Dios, sino también frente al prójimo. Por ejemplo, el día más sagrado del calendario hebreo es Yom Kippur, el día del perdón. Los días anteriores al día del perdón están destinadas a que los miembros de la colectividad pidan perdón por aquellas acciones, aquellas malas acciones que pudieron cometer intencional o no intencionalmente. Dentro de esas acciones encontramos algunas que están dirigidas hacia Dios y algunas que están dirigidas hacia el prójimo. Lo interesante es que el perdón divino no tiene validez si antes no hubo una petición de disculpas al prójimo. Por lo tanto, uno debe saber frente a quién está parado, también puede hacer referencia a cómo debemos regirnos como sociedad. Algunas sinagogas que sirvieron de inspiración para construir este edificio, por ejemplo, fueron la sinagoga portuguesa de Nueva York, que a su vez está inspirada en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Esas similitudes las podemos ver en las columnas, sobre todo, o en algunos símbolos también. Los vitrós que vemos están inspirados en algunas sinagogas de Turquía, por ejemplo. En las arañas o en las luminarias vamos a encontrar también algunos símbolos característicos de la tradición judía. El símbolo superior va a ser la corona, o la corona de la Torá, que es la corona con la que visten literalmente el rollo de la Torá cuando se guarda en el armario sagrado. Después podemos encontrar algunos símbolos que representan las 12 tribus de Israel, que las podemos encontrar aquí en las arañas o las podemos encontrar también en las puertas de entrada al edificio de la comunidad. Uno de los símbolos interesantes que podemos encontrar en esta sinagoga es el símbolo de los Cohen o de los Kohanim. Cohen es sacerdote en hebreo y hacemos referencia al grupo de sacerdotes que tenían las funciones más sagradas cuando existía el templo de Jerusalén, el templo sagrado de Jerusalén. Esas personas fueron pasando la tradición y ese rol de generación en generación. O sea que hasta el día de hoy nosotros encontramos personas con apellido Cohen que provienen tradicionalmente de ese grupo de sacerdotes del Templo de Jerusalén. Esos sacerdotes tienen un símbolo, que son esas dos manos que nosotros vemos aquí, puestas de esa manera tan especial. Un símbolo que con los años además se fue popularizando de tal forma que llegó hasta Hollywood, ¿no? Y tenemos el ejemplo del señor Spock sosteniendo las manos de esa manera. Esa forma de poner las manos corresponden también a un rezo, a una bendición que se hace hasta el día de hoy, que es la bendición de los sacerdotes. Podemos decir que hasta los años 90 y principios de los 2000, este era el lugar, no solamente de la comunidad sefaradí, sino de toda la colectividad judía de Uruguay, para la realización de los grandes eventos comunitarios. Es un templo que tiene capacidad para casi 1000 personas. Hoy en día ya es menos común que se realicen ceremonias religiosas en el templo. Por un lado, casamientos hay menos, o la gente prefiere casarse fuera de las sinagogas, y por otro lado también para las ceremonias religiosas, como la mayoría de los judíos sefaradíes ya no viven en la ciudad vieja, esas ceremonias tienen lugar en la nueva sede de la comunidad del Centro Maimónides en la calle 21 de septiembre. El templo sí se abre hoy en día para acontecimientos o actividades culturales, para charlas, para conciertos,
Se abre en el día el patrimonio, en la noche de los templos, para que gente que esté interesada en conocer una sinagoga o esta sinagoga en particular, lo puedan hacer, y también para visitas guiadas que realizamos en este lugar. Las comunidades viven distintos procesos y los edificios también tienen sus procesos y sus etapas. Hoy estamos en una nueva etapa. Hoy ya sabemos que este edificio no va a volver a ser la sinagoga que fue en los años 50 o los años 60. La mayoría de los judíos en Uruguay no son judíos que se definen como observantes, como religiosos. Y por lo tanto hay que buscarle al edificio otros usos que tengan más que ver con el rescate de su valor cultural y patrimonial. Por eso aquí encontramos hoy el Museo Sefaradí y por eso la comunidad desde hace unos años está liderando también una iniciativa para convertir este edificio en el Museo Judío del Uruguay. Mi nombre es Marta Sabetay, soy arquitecta especializada en patrimonio. Me interesé en preservar el valioso edificio de la sinagoga sefaradí que estaba algo descuidado. Lo que yo siempre veo es que la historia de la comunidad en Ciudad Vieja va de la mano con la historia de la Ciudad Vieja. Desde que vinieron los primeros emigrantes a principios del siglo XX, se instalaron en esta parte de la ciudad y crecieron económicamente y socialmente junto con la Ciudad Vieja. Pero luego, a partir de los años 70, comenzó un deterioro social. Y bueno, y ahí hubo mucha gente que prefirió vivir en otros barrios y quedó el edificio. Y bueno, y hasta ahora solo se usaba en festividades importantes. Y vino una época en que era necesario darle un nuevo sentido. Y un grupo de señoras, que somos todos, somos un equipo de 5, como que tuvimos la cabeza en ese momento apoyados de un directivo de la época de crear un centro cultural sefaradí y que sucede dentro de este templo, como forma de darle luz. Actualmente la Ciudad Vieja se ha transformado en un polo importantísimo de turismo y es realmente el corazón de la ciudad, donde nació la ciudad. Por lo tanto, esto no se podía dejar morir. Y bueno, y nuestro objetivo, aparte de promover el acervo sefaradí, la difusión de las costumbres, conservar el edificio, fuimos creando el Museo Sefaradí, que está a mis espaldas, donde la comunidad aporta sus memorias antes que desaparezcan las generaciones que crearon estos, que muchos realmente ya han desaparecido, pero antes que todo se olvide, crear esto. Y explicar un poco qué es ser sefaradí también, como parte de la sociedad uruguaya. El museo se encuentra en la sala llamada Serouzi, que si uno entra
desde la calle Pérez Castellano, a la izquierda está ese salón que originariamente eran donde se realizaban los casamientos. Y la Sala Ceruzzi tiene ese nombre porque el señor Ceruzzi fue el primer directivo de la comunidad cuando ella se formó en el año 1932. A mis espaldas ustedes van a ver el acceso al museo y a ambos costados tenemos unas placas donde aparecen los nombres de quienes fueron los donantes para hacer este magnífico edificio de la década del 50. Si uno con detenimiento mira esos apellidos, uno se puede sorprender, porque ¿qué es ser sefaradí? Los sefaradíes se sienten judíos españoles. Entonces, hay muchos apellidos que son netamente judíos, pero hay otros apellidos que pueden entrar en confusión, porque también son apellidos españoles. Y esos apellidos refieren a la época en que fue la Inquisición y después el exilio, donde los judíos escapados o los judíos conversos tuvieron que cambiar su apellido para no ser reconocidos como judíos. Entonces adoptaron apellidos que podían ser o de sus características físicas, como rubio o moreno, o de su actividad como herrero. Ahora los invitamos a hacer una recorrida por el museo. Yo le diría que es el rincón de la inmigración. La inmigración mayormente sefaradí es de origen de Turquía. Tenemos acá el ejemplo del baúl que vino desde Aydin, de una familia que vivía allí, que emigró primero a Cuba. Estos baúles se usaban para guardar el ajuar de las hijas mayores. La ropa de la boda, todo, la mantelería, todo lo que iba a usar la novia en su nueva vida. Y se viajaban con esto y bueno, luego de ir a Cuba decidieron emigrar a Uruguay y se instalaron en Tacuarembó. Y el baúl llegó luego a Montevideo con esta hija mayor, ya casada, y bueno, al fallecer la familia nos donó el baúl para el museo. Tenemos también aquí una frase que dice caminos de leche y miel. Y ven que está, que está escrita con otro, no como si fuera español, esto castellano. Esto es el judeo español, que en realidad es el tesoro más preciado de los sefaradíes. Se salió de España en el 1492, ¿no? A distintos puntos, primero Portugal, después algunos norte de Europa, otros al Imperio Otomano, otros norte de África, otros los Balcanes. ¿Y qué conservaron? Pero lo conservaron por 500 años. El judío español en lugares, por ejemplo, mi familia hablaba turco, pero conservaron ese idioma. Cuando los españoles descubrieron ese tesoro, porque como se ocultó todo por mucho tiempo, por 500 años, a fines del siglo XIX, principios del XX, algunos diplomáticos descubrieron que hablaban un español en Turquía, que era un español diferente, y ahí es un tesoro para los lingüistas españoles. El judío español es un tesoro, porque es prácticamente el idioma de Cervantes. Y bueno, acá tenemos todas las frases. En las familias se hablaba dentro de la familia, en canciones, las mujeres más bien, y los hombres, que eran los que salían a trabajar, hablaban los idiomas del lugar. Aquí, en este rincón de bodas, encontramos una pareja muy especial
que el personaje masculino se llama Alegre Sazón. Vinieron a principios del siglo XX y se instalaron en Montevideo. Tuvieron una familia muy numerosa y a la vez fue muy exitoso en sus negocios. En este devenir, él también fue directivo de la comunidad sefaradí. Y cuando fue progresando toda la población de Ciudad Vieja y la comunidad en general sefaradí, hubo distintas sinagogas en casas, pero era necesario que hubiera un gran edificio sinagogal para el prestigio que ya tenía la comunidad y el poder económico. Entonces, en la directiva de él, se decidió, y quizás desde antes, edificar, se compraron los terrenos y edificaron este edificio en 1956. Se dice que uno de los objetivos de apurar esto fue que se casaba su hija y quería tener el edificio pronto. Hay una anécdota con esto que yo como arquitecta me enteré paralelamente, es que en realidad la directiva de la comunidad en ese momento hizo un concurso oficial con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. En esa época, en los años 50, los arquitectos más prestigiosos de la época, que habían estudiado en Europa con Le Corbusier, que es uno de los mentores de la arquitectura moderna, se presentaron. Y ganó un concurso súper evolucionado para la época. Pero ¿qué pasa? La sensibilidad de esos directivos, que eran gente mayor, no respondía a ese edificio de formas despojadas de la arquitectura moderna, ¿no? Por lo tanto, premiaron, aceptaron, pero decidieron que no iban a hacerlo y contrataron al arquitecto Revelo, que parece que era en ese momento presidente de la Sociedad de Arquitectos. Pero quizás fue amigo de Sazón y lo interpretó. ¿Y qué interpretó? Sazón había viajado y la primera sinagoga hecha sefaradí fuera de territorio europeo fue la sinagoga, quizás en Recife fue la primera, pero después en Nueva York. Y esa era muy representativa, impresionó mucho y era en un lenguaje neoclásico como esta, y el arquitecto Revelo hizo caso a ese pedido y se inspiró en esa sinagoga. Así que tenemos un edificio neoclásico, digamos, de una arquitectura historicista, pero en una época en que en los años 50, ya 60, que acá era muy avanzada la arquitectura, ya no era representativo de la arquitectura nacional. Pero en este momento lo superapreciamos, es representativo del pensamiento de una generación y ahora es entrañable lo que vemos acá. Por lo tanto, aceptamos esa decisión del señor Sazón de cambiar y de esa directiva, que seguramente la arquitectura moderna no le llegaba al corazón. Licenciada en Trabajo Social, soy voluntaria de la comunidad sefaradí desde hace aproximadamente 15 años. Aquí estamos en el Museo Sefaradí de la calle de Buenos Aires, del Templo Bet Israel. Voy a referirme al ciclo de vida judío. En cuanto un bebé nace, a los 8 días, un bebé varón, se hace la circuncisión. Es el pacto de Abraham y bueno, lo que se ve es que el niño esté en condiciones de salud como para realizarlo. Desde ese momento se le pone el nombre en hebreo al niño,
En el caso de la niña hay más tiempo para poner el nombre y se espera hasta un año y se hace ese tipo de ceremonias se hacen justamente en un ambiente comunitario y familiar. En el salón que está al costado tenemos la silla de liau, que es la silla donde el padrino se sienta con el niño que va a ir a la circuncisión. A mi espalda tenemos la kipá, que es el gorrito que se ponen los hombres judíos, en señal de que hay algo superior a nosotros y le debemos respeto. También tenemos los tfilim, que también se ponen los varones cuando llegan a la mayoría de edad, que son los 13 años, donde cumplen la bar mitzvah. En el caso de la niña, la bat mitzvah la realizan a los 12 años. Es una ceremonia en general comunitaria y como que ya es mayor de edad para el judaísmo. A mi derecha aquí tenemos justamente varias fotos que se refieren a parejas que se casaron en las casas que pertenecieron a la comunidad sefaradí que hacían de templo. Que estaban todas en la zona de la ciudad vieja por encontrarse toda la colectividad judía sefaradí en esta zona, a la cual llegaron en barcos, ¿verdad? De Turquía, Grecia y Bulgaria, etc. Bueno, en la vitrina que está a la izquierda tenemos los libros donde tiene el registro de los casamientos. Se llama Ketubá y es un contrato matrimonial. En este salón se firmaban los contratos matrimoniales. Justamente tiene esa fuerza este salón. Y yo me casé en esta sinagoga y acá firmamos mi contrato matrimonial. Este es el libro de registro de fallecimientos. Aquí data la fecha, el nombre completo de la persona, el lugar de procedencia, bueno, el motivo de fallecimiento y las fechas. Entonces, ese es el ciclo de vida judío. La estrella de David son elementos característicos del judaísmo. La menorá, que la menorá también es parte del escudo de Israel, el Estado judío, y también es como que es un símbolo de casa judía. También es un símbolo de casa judía la mezuzá. Se pone en las puertas, en todas las puertas de las casas. Es una bendición para que la casa esté protegida de todo mal y que haya salud y que todos los miembros de la casa estén bien. Bueno, un elemento muy característico de este museo en particular es de que nosotros, como somos judíos sefaradíes y pasamos en un momento de nuestra historia por un exilio y por una expulsión, nos llevamos las llaves de las casas de España con la esperanza de retornar. Y bueno, y dentro de esa vitrina que está a mi espalda hay un juego de llaves que justamente representan eso, la esperanza de retornar a las casas que tuvimos que abandonar. Aquí tenemos la Torá, que es el Pentateuco. Es el código de ética del judaísmo y se llaman los rollos de Moisés. Nosotros leemos todas las semanas una porción diferente de la Torá. En ella relata todo lo que es la trayectoria del pueblo judío desde la época anterior a Moisés. Y bueno, es un código que nosotros lo tomamos como de ética justamente porque es la base del judaísmo. El lugar donde se encuentra la Torá se llama Aarón, que es como un placar, y está cerrado justamente por un parójet, que es el que cubre y el que le da protección a la Torá.
Estamos en el rincón del entrañable doctor Soriano, de origen muy humilde. Él en realidad no nació aquí, vino muy pequeño, estudió medicina, ya era destacado, a los 15 años salió de secundaria y entró a Facultad de Medicina, o sea, una persona privilegiada. Fue el primer médico sefaradí, se destacó en el área de neurología, fundó la Sociedad de Neurología a nivel mundial. No solo eso es lo destacable de él, era un hombre, como yo digo, de la época múltiple, o sea, tenía múltiples intereses. Él, cuando su posición económica lo permitió, compró una casa acá en Ciudad Vieja que había pertenecido a un escritor que se encuentra acá en la calle Buenos Aires, muy especial, en un estilo español. Y en esa casa, por su interés en la astronomía, hizo un observatorio que hasta la actualidad está allí, un observatorio astronómico. O sea, aparte tenía intereses en la música, era súper tanguero, hacía eventos en la casa y también en sus viajes relativos a la medicina, él hacía crónicas para, que quizás no se acuerden, el diario cultural de El Día. Hacía crónicas de viajes, o sea, él no solo iba por la parte, digamos, de su profesión, sino que cada lugar hacía esas crónicas. Escribió libros, que acá tenemos algunos, tenemos notas, y todo esto que rescatamos, en realidad, se los tenemos que agradecer a los actuales dueños de esta casa. Y bueno, y ellos, cuando la compraron, totalmente deshecha la casa, encontraron que en el observatorio el antiguo comprador no se había percatado de la cantidad de documentación que había del morador previo, que era el doctor Soriano. Nos llamaron, fuimos, rescatamos y acá tenemos la foto de bodas de él y muchas cosas, bueno, como libros publicados, o sea, los títulos que tiene de la Sociedad Neurológica de París, de todos lados, bueno, está. Que hicimos un rinconcito para él, porque aparte de todo eso, él atendía gratis, no solo a la comunidad, él ayudaba a todo el mundo de la zona de Ciudad Vieja, desde siempre. O sea que todo un personaje. Podríamos llamarlo el rincón de calor de hogar. Tenemos expuestas unas tacitas turcas que venían en aquellas valijas, en aquellos baúles, con los inmigrantes. Acá nos acompañan también unos manteles bordados, que el arte textil, el bordado, todas las actividades manuales eran propias de las mujeres sefaradíes y que preparaban sus ajuares. Y acá hay una historia que nos donó una nieta muy, muy amorosa de su abuela, que venida a Uruguay en la segunda década del siglo XX, nacida en Esmirna, de niña, tuvo que vivir la terrible situación de la guerra que hubo entre turcos y griegos en 1922, donde su casa fue incendiada. Y bueno, en ese incendio, esta niña no pensó y quería salvar su muñeca, y parece que ingresó, por suerte, la rescataron enseguida y pudo salvar su muñeca, que viajó con ella a Montevideo a los pocos años. Y bueno, y luego contó esta historia a sus hijos y a sus nietos, y siempre guardó el cuidado por esta actividad de bordar, y luego de su fallecimiento su familia donó aquí, como vemos, estos bordados. Como
como ven acá, guardamos las historias de vida de aquellos inmigrantes que llegaron con mucha esperanza a un país tan generoso como el nuestro, Uruguay.